¿qué tal a todos? A los que nos están viendo, les damos la bienvenida a un episodio más, a un programa más de Levántate y Resplandece. Les queremos recordar que este programa es un medio de contacto en donde no solamente platicamos de los temas, sino también queremos ver su respuesta y esperamos también que se acerquen de las diversas maneras en las que tenemos el contacto. Les recuerdo las redes sociales que tenemos de Levántate y Resplandece en Spotify, y nos encuentran como Leeds MX en Facebook, YouTube e Instagram. Asimismo, también hay un teléfono que les va a aparecer para si quieren llamarnos y contactarnos por ese medio, y también de manera presencial estamos pues todos los domingos en 3 servicios principales, a las 8 de la mañana, a las 11 y a las 2 de la tarde. Nos encontramos en Prolongación Tlahuicas, número 15, San Francisco, Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, muy cerca del Metrobús Cafetales. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener conmigo a uno de mis hermanos más queridos, con los que profundizo a veces en temas, también me alienta, y pues platicamos acerca de estos temas, el cual nos toca el día de hoy, que es la habitación del ungido. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Marco, aquí estamos contentos de estar con ustedes una vez más. Gracias por la oportunidad a todas nuestras autoridades, a todos los que colaboran con el Ministerio de la Radio, de los podcasts, de todo lo que tiene que ver con la comunicación digital. Y bueno, pues un privilegio, Marco. Gracias por la bienvenida, gracias por el saludo y el recibimiento tan cálido. Es una bendición estar contigo compartiendo este tema, que vaya, creo que nos identificamos mucho cuando hablamos de lo que tiene que ver con los modelos bíblicos de hombres que impactaron, ¿verdad?, la historia, que marcaron un antes y un después de cómo se veía, ¿no?, en ese momento lo que era conocer a Dios y buscar a Dios. Sí, claro que sí. En el detrás de cámaras estábamos platicando un poco acerca de los modelos. Creo que estamos viendo cómo los modelos antiguos también se aplican hoy en día, y cómo es que ciertas cosas o los temas como la habitación pueden ser todavía refrescados, ¿no?, con una visión nueva, ¿no? Y pues verlo en diversas circunstancias, porque no siempre pues la habitación del ungido pues se oye muy bonito, ¿no? Como casi todo. Se romantiza. Se romantiza. Sí, pero pues como lo decíamos, no siempre puede estar en la habitación tranquilito, sin tantos problemas, en el día de descanso, ¿no? O sea, la habitación pues a veces va a ser, no sé, mi habitación, lo confieso, es la calle, o sea, de camino al trabajo. Ahí es, creo que cuando más oro y cuando más me meto y entrego los problemas a Dios. Ahí es la habitación, pero pues tú dirás, pues como la habitación, ¿no? Hay un buen de ruido en la calle, pues es ahí, así es cuando me concentro, voy caminando y pues me voy metiendo. Pero si quieres, leemos el pasaje central y después vamos viendo los demás puntos. Sí. El pasaje central está en 1 Samuel 23:14 y dice: David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí lo que yo pienso, ¿un lugar fuerte puede ser el desierto, Adrián? Sí, mira, algo que a mí me impacta de este pasaje es la parte de y Dios dice, y Saúl dice, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y algo que a mí me pasa mucho y me llena a veces la cabeza de preguntas es que cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo un ataque, vamos a llamarlo así, muchos piden nuestra cabeza, e incluso vamos a decirlo hasta en lo espiritual. Yo creo que cualquiera de los que buscamos la palabra de Dios y buscamos de un buen corazón, con una intención genuina de parte de Dios, que lo que nos estamos esforzando, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo o la condición en la cual nos encontremos, pero en nuestro corazón hay esa necesidad de buscar a Dios, de agradarle, de decir, Señor, pues ¿qué hice mal, no?
o ayúdame porque estoy peleando con esto o con aquello. Claro. Yo creo que en este momento David estaba peleando con él internamente en dos cosas. Uno, en seguir conservando su identidad como el rey. Okay. ¿No? Dos, como obviamente parte de la primera, del ungido, ¿no? Entonces, y también estaba peleando con la identidad de honrar, o sea, ¿cómo voy a lastimar a alguien que me está persiguiendo, que yo sé que es el ungido de Dios? Aunque ya me hayan dado a mí el título y que me hayan dicho el reemplazo, pero yo no he visto que Dios ha quitado a ese rey. Claro, tienes la promesa, ¿no? Tienes la promesa. Luchando con que se va a cumplir, pero ¿cómo la vas a cumplir, no? Ahora, algo bien importante es poder visualizarnos que, sí, bien lo acabas de decir, la habitación en ese momento y lo fuerte y lo duro era permanecer en el desierto, porque él no tenía la necesidad de estar en el desierto, él decidió irse para salvar más vidas, porque si él se levantaba, hubiera sido la guerra, pero esa decisión, vaya, marca la condición en la cual se encontraba David y su relación con Dios. O sea, él tenía el oído bien presto a la voluntad de Dios. Él conocía lo que era la presencia de Dios por cuanto pasaba tiempo con él. Y algo bien importante es que cuando David se va al desierto, David es formado en el desierto. Estar en la habitación con el Señor, muchos dicen, es que estoy en mi desierto. Bueno, pero a veces se tiran en el desierto, se arrastran en el desierto, se conmiseran en el desierto, perdón, lo que estoy diciendo, pero pues a veces es la realidad, es que estoy en mi desierto es que Dios me está formando. Pero sí, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás reflejando en ese desierto? Sí, claro, porque David no fue el único que fue formado en el desierto, ¿no? O sea, Jesús fue formado en el desierto, Moisés fue formado también en el desierto, y el desierto, pues ahorita no es como que vayamos a ir a un desierto con físico, nuestros problemas, sí, físicamente, pero el desierto tiene que ver con pues escasez, supervivencia, pero también mucha cercanía con Dios, en donde, como decías, podemos oír a Dios fuera de las distracciones del día a día, ¿no? Que podría ser pues muchas, pero en el desierto creo que reencuentras la fuerza y la intimidad, la transparencia de tu corazón con Dios, y pues ahí sí puedes, como decías, o tirarte, decir, bueno, estoy en el desierto, qué mal por mí, no tengo comida, hay mucho sol y así. O puedes decir, ok, estoy pasando la mala temporada de mi vida. Sí. Tal vez estoy en lo más profundo del desierto, pero aún ahí puedo recurrir a Dios y sé que Dios me va a sustentar en el desierto, ¿no? Y seguir con el propósito de Dios. Porque pues al final de cuentas Dios va a sacar del desierto, solamente pues cómo es que te va a sacar. Sí. Mira, aquí algo bien importante es que en esa situación en la cual se encontraba el rey David, en ese momento él estaba en una condición pues no muy favorable, porque él ya tenía hombres, él ya tenía seguidores, él ya tenía, vamos a decirlo así, las herramientas para arrebatar el reino. Mas sin embargo no lo hizo. Sí. Fíjate qué valor de poder decir, wow, o sea, tiene todas las herramientas y tú y yo hoy humanamente hablando, creo que nadie en su sano juicio desaprovecharía esa oportunidad. Ya tengo los hombres, ya tengo a la gente, ya tengo esto, pues ¿por qué no tomo lo que Dios ya me dijo que es mío, no? Sí, ¿Por qué no lo arrebato? Pues es, al igual que él, yo soy igual, somos ungidos. Pero esto para mí es, vaya, o sea, es algo tan maravilloso poder decir, es que no, Dios dijo que voy a llegar y Él me lo va a entregar.
¿Por qué? Acabamos de leer que dice ahí en el primer libro de Samuel que Dios no lo entregó a Saúl. ¿Por qué no lo entregó? Esa es una gran pregunta. Aún había muchas cosas. Si David hubiera tenido un mal corazón, si su sed de venganza hubiera sido mayor, si su sed de poder hubiera sido mayor, si la envidia, el coraje, la impotencia, si su orfandad en cierto sentido figurativo le hubiera ganado, hubiera sido mayor, si su condición de decir, yo soy el más pequeño, pobrecito de mí, y ya después de con tanto poder y con tanta influencia, hubiera sido mayor que lo que Dios quería, yo creo que David hubiera arrebatado y matado a Saúl. Pero no lo hizo, porque su amor a Dios era más grande. Sí, lo llegaba a respetar. Lo llegaba a respetar, a honrar. Por eso decía la identidad de honra, ¿verdad? Fíjate, aquí algo bien importante dice ahí en nuestro tema, en el punto número 1, dice que David tenía protección de parte de Dios. Si Dios te prometió algo, mira, yo creo fielmente en lo que a lo largo de la historia, hoy como iglesia, hoy como cuerpo de Cristo, nosotros podemos impulsar, podemos motivar, podemos levantar muchos lugares como este, iglesias, imperios, vamos a decirlo así. Humanamente hablando, yo creo que se puede, porque ya tenemos las herramientas. Hay gente con recursos, hay gente con mucho intelecto, hay gente con mucha inteligencia, pero sin Dios, yo creo que de nada serviría. Por eso, la protección de Dios, yo hoy lo veo con mi vida o con la vida de muchos de mis amigos, que es el poder ver que cuando estás buscando hacer la voluntad de Dios, viene persecución, vienen ataques, vienen momentos difíciles donde tienes que elegir o haces lo que Dios te pidió que hicieras o abandonas o te lo robas, ¿no? Uh-huh. Sí. Que son cosas, o abandonas con el aire de decir, bueno, pues yo me fui, pues ahí Dios sabe, ¿no? Sí, también estaba pensando en que hay veces en donde tal vez sientes ese respaldo de Dios, o tienes esa seguridad, pero debes de usar esa seguridad tal vez para huir de tus enemigos, como en esta ocasión lo hizo David, uh-huh. Y no usar esa protección o ese manto que Dios te da para ir contra tus enemigos cuando no es el momento, o sea, y tal vez nunca llegue en su momento, como en la historia de David, nunca llegó el momento de enfrentar directamente a Saúl, siempre fue una huida constante, ¿no? Hasta que Dios le indicara y le abriera el paso. Ahí fue cuando pues tuvo ese llamado directo hacia el trono, pero mientras siempre estuvo protegido por Dios, a pesar de la persecución y la incertidumbre que tú dices, porque creo que la parte física es importante, en donde si te sientes perseguido tal vez por una persona o algo, ¿no?, que te están haciendo, tal vez enfrentas una demanda o yo qué sé, ¿no? Pero también está la parte mental o la parte espiritual, en donde pues estás atacado fuertemente, ¿no? Estás pensando en, ¿y si esto no es lo que debería de hacer? Tal vez Dios me llamó a otra cosa, no debería de estar haciendo esto. Y ahí es cuando te viene la duda, los ataques, las mentiras del enemigo. Entonces sí tienes que tener una protección fuerte en Dios, pero también sí tienes que cultivar esa intimidad y esa relación con Dios, porque si no, pues la protección la puedes tener, ¿no? Uh-huh. Los ungidos tenían la protección, pero y luego, o sea, ¿qué haces con lo que Dios te da, ¿no? En este caso, la protección. Sí, por eso te decía que, o sea, esa protección de Dios hacia David, él estaba consciente de eso. Por eso te digo, iba a ser más poderoso, o sea, en David no fue más poderoso la ambición, el querer tener el reino, para él no era lo más importante, para él lo más importante era pues esperar la justicia de Dios. Uh-huh. O sea, para él conocía la justicia divina. ¿Por qué? Pues él ya la había experimentado. ¿Dónde la experimentó?
Pues cuando él no fue llamado entre sus hermanos y de repente le dicen, hey, te hablan en la casa, ¿no? Te habla tu papá. Él sabía que iba a pasar, pero no había sido llamado. Entonces, yo considero que ahí yo creo que en esa parte de la intimidad que él tenía en la habitación del ungido, él tenía yo creo que por su mente pasaba, ¿y por qué no me llamaron? Bueno, Señor, pues ojalá sea uno de mis hermanos, por favor, porque wow, imagínate, sí, ellos están más capacitados, Señor, son más fuertes que yo todavía soy pequeño, ¿no? Sí, la expectativa. La expectativa, yo me lo imagino, ¿no? Claro. No estoy diciendo que eso sea, pero yo me imagino la actitud del ungido en su habitación de decir, sí, Señor, que tu pueblo jamás sea avergonzado, que tu pueblo, sí me doy a entender. Sí. Ahí fue donde él experimentó que cuando Dios quiere algo contigo, Él va a hacerlo, aunque tú no estés presente, Él va a mover todo para que tú llegues a donde Él quiere que tú estés. Por eso ya cuando Él empieza a huir, Él cuando empieza ya a tener influencia, Él se enfrenta a esas realidades, porque Él ya lo había vivido. Tú y yo vivimos eso, o sea, ¿cuántas veces a nosotros el enemigo no ha querido pedir nuestra cabeza, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces ha llegado la depresión, la ansiedad, ha llegado las ideas de enfermedad, la orfandad, a veces el menosprecio, ¿no? El acomplejamiento. Sí, el de, oye, pero ¿por qué haces? Tranquilo, o sea, a ver, es ahí donde en la habitación, si encontramos la protección, si es algo justo de parte de Dios, si lo que estamos haciendo proviene del corazón de Dios, vaya, hablando del llamado, hablando de lo que Dios quiere contigo, pero también la fortaleza para resistir el desierto. Sí, claro, también es una parte importante, cómo resistes en el camino a ese llamado. Y la actitud que tomas. La actitud. Porque puedes resistir, pero con una mala actitud. Sí, claro. Te amargas. Sí. Te amargas. Sí. Odias el cristianismo, odias el proceso de Dios, o al contrario, dices, no, Señor, bueno, hoy me tocó estar aquí y aquí va a ser donde me voy a formar. Y yo lo veo mucho con la figura del apóstol Pablo igual, ¿no? Un hombre que nació dentro de una cuna, vaya, de élite totalmente, y que él pudo haber sido incluso un fariseo súper reconocido en la historia, que hoy lo es, pero como cristiano, ¿verdad? Como convertido, como hijo de Dios, y decir, y de repente que Dios te mande a sentarte 13 años para ser formado. Sí, bueno. ¡Qué fortaleza! No lo dice tal cual, pero creo que ha de ser duro esperar 13 años después de tener posición y después de una perspectiva, perseguir a la iglesia, ¿no? Y tener cartas con autoridad para hacerlo. Sí. Sí, y de repente no tener nada. Sí, es algo. Pero quería resaltar una parte, porque creo que en la fortaleza de la habitación encuentras a Dios y te da su presencia más que nada para esos momentos difíciles. Pero creo que también hay personas que te ayudan a ello, te dan esperanza, te dan consuelo. Es por eso también es importante que estés en comunidad, ¿no? Que estés en la iglesia, porque va a haber personas que te van a animar cuando tú ya no tengas ánimo, ¿no? Sí. Apenas la situación, ¿no? O sea, la situación, por ejemplo, Jonathan hablando de David, como él lo animaba, ¿no? Dios incluso dentro de tus perseguidores, dentro de los que pretenden hacerte mal, siempre hay alguien que Dios va a usar para avisarte. Aguas, están diciendo esto de ti. Aguas, mi papá te quiere vivito y coleando y te quiere matar. Aguas, mira, yo te voy a avisar cuando él quiera o cuando vaya, yo te voy a avisar. Eso Dios lo provoca en el corazón. David y Jonathan eran unos amigos tan profundos y tan entrañables que decían, ey. O sea, que Jonathan haya preferido y que haya podido ver la injusticia que estaba provocando su padre, eso a mí me saca de onda, vaya, para decirlo así, para decirlo para más pronto, ¿no? Me saca de onda, ¿por qué? Porque
Jonathan se pudo haber quedado con el reino. Pudo haber optado por conservar. Conservar el linaje. Ajá, de conservar el linaje. Pero no lo hizo. Yo tengo ahí mi hipótesis. Ajá. Yo creo que él, aparte de que David era su mejor amigo, también pensaba en el bienestar del pueblo y en el bienestar del reino. Y decía, si yo me peleo, si yo conservo esto que... Aparte de que es injusto lo que hace mi papá, si yo me peleo con David, solo voy a provocar más dolor al pueblo. Mejor, o sea, yo sé que David tiene favor, entonces quiero ayudarlo en el propósito. Y estaba pensando, hay veces en donde tal vez no somos David, ¿no? El protagonista de la historia, pero sí somos Jonatán. Exacto. Siempre hay un libro, precisamente, creo que se llama El Escudero de Dios, y habla sobre la figura de en este caso, por ejemplo, Jonatán, habla de figuras que marcaron el antes y el después, y la importancia de lo que era saberse útil en medio de la obra. Porque Jonatán después recibe su recompensa, aunque él no termina, él termina mal, pero su descendencia puede preservarse, que era una de las cosas más importantes o en ese momento, ¿no? Preservar tu linaje. Entonces, ¿por qué? Por misericordia. ¿Por qué? ¿Por misericordia a Saúl? No, por misericordia a Jonatán. Entonces, Jonatán cuando toma ese papel, o sea, es impresionante. Son de las figuras que a mí más me han impactado, y por eso yo creo fielmente que espero un día llegar a poder decir eso, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas, no necesariamente tienes que ser el protagonista, o sea, no necesitamos buscar protagónicos. Estar en la habitación con Dios no significa que Dios te va a dar el protagónico, no, porque hay un protagónico que es Jesucristo. Nuestra tarea más que nada es poder mostrar la persona de Jesucristo. O sea, no voy a mostrar a Marco, o sea, o Adrián o a quien sea, no. O sea, y eso yo creo que nosotros como iglesia lo hemos visto mucho. Desafortunadamente creo que en general en la cristiandad creo que se mueve mucho esa parte de siempre ser el protagonista. Yo gano más, yo hago esto, yo hago aquello. Pero eso es la actitud de Saúl. Sí, el buscar favor, el buscar que todo gire alrededor de ti. Sí, y bueno, creo que todos los seres humanos tenemos esa búsqueda o esa necesidad. Ajá, la necesidad de querer resaltar, ¿no? Pero hay un bienestar mayor. En este caso, pues era el pueblo de Dios, y pues también, como lo dijimos al principio, la identidad, el no perder la identidad en ese transcurso de pues, lo que tú pienses que puedes llegar a hacer, y porque puede ser que no vaya a ser el camino que Dios quiera para ti, sino lo que tú estás planeando para eso. Sí, tú y yo podemos interpretar una cosa de lo que Dios quiere, pero en realidad, si nos vamos a las Escrituras, siempre tiene que resaltar la persona de Jesucristo. Y bueno, eso nos lleva al último punto, ¿no? En la búsqueda. Sí. La habitación es importante para la búsqueda. Yo diría de qué, ¿no? O sea, pero... La pregunta sería ¿de qué? Ajá, ¿Búsqueda de qué? ¿Búsqueda ¿no? de qué? Sí. ¿De qué, Adrián? La búsqueda es la voluntad de Dios. Lo que hacía Jesús, yo no hablo por mí mismo. Yo no digo lo que yo quiero. O sea, lo que escucho de mi padre, eso digo. Obviamente tú y yo eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Vamos a la búsqueda. O sea, ¿búsqueda de qué? O sea, en los dos escenarios. La búsqueda de Saúl por matar al ungido, por vengarse, por saciar por cortar. Yo creo que Saúl sabía que si mataba a David, su hijo iba a ser el siguiente, pero no sabía que su hijo le estaba ayudando a Dios y estaba siendo utilizado por Dios para resguardar la vida de David, y que él mismo estaba peleando contra Dios. Imagínate.
Él mismo se estaba volviendo loco. Él mismo estaba queriendo algo que él mismo sabía que ya no era de él. Y se estaba aferrando a algo humanamente posible, pero en lo espiritual y en los designios de Dios imposible. Sí, porque al final ese no era el plan de Dios. Exactamente. Por eso, después de que Jonatán dice aquí, se despide de David, él obviamente, él se va. David se va. Entonces, Jonatán le avisa a David que su papá verdaderamente lo quiere matar. Y después le dice, oye, yo te voy a ayudar. Vete. Entonces, una de las cosas más impresionantes es precisamente la búsqueda del valor para decir, no voy a buscar mi propio reino, no voy a buscar mi propia posición, no voy a buscar mi propio beneficio, no voy a buscar mi propio deleite. ¿De qué me serviría? Por eso Jesús lo dijo, ¿no? ¿De qué me serviría ganarme el mundo si mi alma se pierde? Claro, y es algo que yo veo que Dios hace. O sea, en esta búsqueda, Dios separa a los que hacen su obra. Y es Dios y no nosotros los que nos separa de nuestros enemigos. En este caso, pues tal vez separaba a Saúl y a David, ¿no? Por medio de Jonatán. Pero pues también nos puede separar de nuestros enemigos internos, ¿no? Como el orgullo, como la soberbia, la ansiedad, la enfermedad también nos separa. O sea, pienso en estas veces en donde sientes que pues, prácticamente la muerte o ese enemigo está muy cerca, ¿no? Y al final cuando tú vas a la habitación y estás ahí con Dios, sí sientes que Dios se interpone entre eso que te persigue, que te quita la paz, y tú. Fíjate que a lo largo de mi vida he visto hombres muy poderosos, he visto hombres con mucha influencia, he visto hombres con mucho conocimiento, y a veces me preguntaba yo, Señor, y un día yo estaré así como ellos, esto y el otro, ¿no? Pero eso al iniciar el ministerio, ¿no? Al iniciar antes, cuando estaba muy más joven. Claro. Y después empezando a ver la historia de David, empecé a ver la historia de Saúl, empezar a ver la vida de estos hombres que marcaron la historia, empecé a preguntarme eso. Señor, ¿verdaderamente lo quiero? ¿Verdaderamente tú quieres eso para mí? Mira, Señor, sí me gustaría, pero te voy a decir algo más. Pero mejor quiero lo que tú quieres para mí. ¿Por qué es mejor? Porque va a ser lo mejor. No en el sentido de que se está tirando el Adrián para que el Señor vea que si él es no. Se echa para atrás. No. O sea, al final yo creo que la hambre de David era mayor. Yo creo que su ambición era mayor. Que cualquier reino, que cualquier poder, que cualquier posición, que cualquier conocimiento. Yo creo que su ambición de David era conocer más el corazón de Dios. Justo es lo que te iba a decir, ¿no? Ambición y hambre de Dios. ¿Sí? Si eso conllevaba tener la corona, pues sí, pero lo importante era conocer en profundidad a Dios. Si eso también lo llevó, conocer en profundidad a Dios, también lo llevó al desierto, a ser perseguido, a ser arrebatado, a pues muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate que precisamente eso, lo que estábamos hablando de la búsqueda, precisamente yo creo que cuando estamos en Cristo, cuando estamos hoy reflexionando sobre el llamado, sobre la formación de David, la formación de Saúl, la formación de Jonatán, vemos lo que se quiere restaurar, porque eso es lo que estamos leyendo es parte de que nosotros podamos entender lo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas. Dios quiere restaurar en nosotros esa necesidad de siempre querer, de siempre creer que si tenemos el reino, entonces ya voy a estar pleno. No, porque al final, con todo y el reino, si no estás
Si Dios no está contigo, si no tienes el favor de Dios, no estás vacío, o sea, estás vacío, aún incluso conociendo de Dios. Uh-huh. Si tu objetivo no es agradar a Dios, si tu objetivo no es buscar la presencia de Dios, si tu objetivo no es conocer a Dios, aún puedas estar sentado en el trono, aún puedas tener una iglesia, una célula, un reino, aún puedas tener muchísimo dinero. Si Dios no llena ese lugar, vas a estar siempre vacío. Sí, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer, ni aunque te hayan profetizado, ni aunque te hayan echado el aceite, ni aunque, si Dios no es la razón, la intención verdadera de tu corazón, entonces, ¿seremos uno más? De eso se trata, poder entrar a la habitación de Dios, de saberte pleno en Dios, de que si hoy te toca estar siendo perseguido, pues con la mejor actitud, ora a Dios, bendice al que te maldice, ¿no? Ora porque el que te persigue, ¿no? O viceversa. Pero tienes que tener la actitud, y ya vemos que sí se puede, porque un hombre que no tenía la presencia, que no era templo todavía del Espíritu Santo internamente, ¿verdad? Lo pudo lograr. ¿Qué más nosotros que hoy tenemos al Espíritu de Dios en nosotros? Que puede romper eso que habías dicho, ¿no? El ego, la vanagloria, esta parte. La habitación del ungido nos lleva precisamente a eso. A que cuando estemos en persecución como David, cuando tengamos que elegir entre, sé que este brother está haciendo las cosas mal, pero sé que este brother está siendo perseguido injustamente, Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame el valor para no hacerme de los dos bandos, sino hacer tu voluntad, lo que tú me digas. ¿A quién quieres que ayude? Sí, no quedarnos pasivos, sino realmente caminar hacia donde Dios quiere. Y creo que es muy difícil luchar contra los enemigos internos que tenemos, y de ahí pues que Dios nos dé la victoria. Pero sí es cierto, o sea, podemos tener tantas cosas, estar en una posición buena y sentirnos muy vacíos. Y también, claro, que nos podemos sentir mal en las situaciones problemáticas, ¿no? De mucha angustia en la vida, y también sentirnos vacíos. Ahí lo que Dios nos dice es que podemos sentirnos vacíos en cualquier circunstancia, pero también podemos sentirnos plenos en cualquier circunstancia. O sea, David decía aquí en el bosquejo, y creo que lo resumiría así: lo que es estar en la habitación es lo que dice el Salmo 11. O sea, al final es, lo voy a leer, dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan su arco los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los que son rectos de corazón. ¡Wow! Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Porque él estaba viendo injusticias. Pero él decía: no, yo no quiero abrazar esa injusticia y llenarme de venganza, de odio. Él estaba diciendo eso. O sea, véanlos. Pero ¿quieres? O sea, la invitación es: ¿quieres ser puro de corazón? Ve esto. ¿Cómo vas a reaccionar? Y dice el versículo 4: el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina el Señor examina a justos, pero aborrece a malvados y a los que aman la violencia. El 6: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será la porción de su copa, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. O sea, la esperanza.
la esperanza. Si tú hoy te sientes perseguido, si tú sabes que Dios tiene algo contigo y te sientes perseguido, no la ves llegar, no la ves, dices, no, otra vez un problema, otra vez esto, otra vez aquello. Si tú estás en estas circunstancias, confía en el Señor. Es lo único que vas a tener. De que Dios está contigo, de que Él nunca te va a dejar, de que Él es justo, de que aunque los hombres parezcan tener el poder, los hombres no tienen el poder. Todo es de Dios. Todo está bajo el poder de Dios. Y bueno, en esa misma línea, pienso que el Salmo revela mucho de que los que hacen injusticia recibirán la justicia, ¿no? Y lo que te toca a ti no es repartir esa justicia, sino más bien esperar en Dios y verlo a Él con ello. Y también en ese punto quería invitarte a que podamos hacer una oración para los nuevos, a los que pues todavía no conocen de Dios. Sí, claro que sí, mira. Yo quiero invitarte a que tú y yo podamos hacer una oración, tú que nos estás viendo, o si te compartieron este video, porque tal vez estás pasando por situaciones muy adversas. Tal vez en tu iglesia estás pasando por problemas, tal vez no la ves llegar en tu iglesia incluso. Tal vez piensas que, ¿cómo entre hermanos nos estamos persiguiendo? Bueno, déjame decirte que eso es, por lo que estamos viendo, hasta cierto punto es algo necesario y natural dentro de, humanamente hablando, cómo se lleva, ¿verdad? Toda la esencia de ser formados dentro de la iglesia. Pero tú que no conoces a Dios y que tú que no has recibido a Cristo y también estás pasando por circunstancias adversas, déjame decirte que por algo Dios te dejó ver este video. Y primeramente quiero invitarte a que pases de ser una creación a ser hijo de Dios. La Biblia lo dice, ¿vale? Si tú vas a hacer esta oración y tú quieres aprender más, comunícate con nosotros. Más adelante te vamos a dar la información para que podamos acercarnos contigo. Pero mira, vamos a hacer una oración, acompáñame, puedes cerrar ahí tus ojos y repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar y de conocer que tú tienes algo conmigo. Te pido que perdones todos mis pecados, que limpies todas mis maldades y que entres a mi corazón. Hoy yo creo que el Padre te levantó de los muertos y que ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de ti. Te doy gracias por darme la salvación y por darme la oportunidad de conocerte y de escuchar que tú tienes algo para mí. Esperanza, amor y paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Tú que hiciste esta oración, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Te repito, tenemos redes sociales como LeadsMX para que nos contactes, también un teléfono para que nos llames, y si quieres venir de manera presencial, los domingos tenemos 3 servicios. El primer culto inicia a las 8, a las 11 y el último a las 2 en Prolongación Tlahuicas, número 15, San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán. Agradecemos a todos los que nos ven, primeramente a nuestras autoridades y también a los que hacen posible de manera técnica este programa. Pues sería que dieras una breve conclusión, Adrián, para despedirnos de nuestros invitados. Bueno, mira, creo que vamos a terminar con 3 puntos importantes. El punto número dice: el enemigo podrá perseguirnos, pero sin el permiso divino no podrá tocarnos. O sea, el enemigo puede estar sitiándote y tal vez muchos te están atacando, muchos están hablando de ti, tal vez muchos están buscando verte caer una vez más, pero déjame decirte
que se van a quedar viendo. Si tú te metes con Dios, si nosotros nos metemos con Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios, no seremos avergonzados, no seremos entregados. Sí, nos mantendremos en el propósito. En el propósito, con una buena actitud, habíamos dicho, ¿verdad? Porque si decimos, hay una parte en la escritura que me dice, cuando veas a tu enemigo caer, no te burles porque puede que Jehová voltee su mirada contra ti. Entonces, eso es algo bien importante. No esperes la venganza, porque eso no es justicia, eso se llama sed de venganza. Sí, es venganza. ¿Ok? Dice, los que tienen el espíritu de Jonatán no se interesan en puestos, sino en consolar al que es ungido. Una de las cosas que a mí, hablando en lo particular, yo inicié en la alabanza hace muchos años. Y cuando inicié en la alabanza, había uno de mis amigos que pues me enseñó y me formó y me formaron siempre. Y yo le dije, recién no tenía ni unos meses, él me daba la oportunidad de cantar con él y te estoy hablando de eso de hace más de 15 años, yo creo. Y una vez el Señor me puso, porque yo ya conocía, yo ya había leído esta porción de la escritura y la historia de Jonatán y David, y yo le dije, brother, como Jonatán y como David, hoy me toca a mí cubrirte. Hoy me toca a mí estar contigo y apoyarte, porque tú eres el que tienes que estar al frente. Aquí voy a estar. No quiero tu posición, no quiero eso. Solo quiero que sepas que cuentas conmigo para cubrirnos. Sí, y a veces es lo que más se necesita, ¿no? Que escuchen esas personas. Si Dios te puso a ti, gloria a Dios. Dios te va a bendecir a ti, Dios te va a dar a ti. Vamos, dale. Nada es mío. Por eso, dale. Y número 3, los no ungidos utilizarán a los sifaitas para tratar de atrapar a los ungidos. Y en el mensaje era un simbolismo de un espíritu de persecución, un espíritu de intimidación, un espíritu de confusión, de estar ahí tratando siempre, porque vas a tener dos bandos. El ungido siempre tiene quien le esté hablando en la cabeza, siempre, siempre. Y más adelante lo van a ver. Incluso de los que estaban con David, le decían, mira, hoy Jehová te entregó a Saúl, mátalo. Sí, a veces a tus mismos amigos, ¿no? Los que crees íntimos, te dicen cosas para desviarte de los planes de Dios. Yo te lo digo honestamente, yo sé lo que es que alguien de tus seres amados te diga, pues dale, sí, pero también tus seres amados. Una vez mi hermano menor, en un lugar donde estábamos trabajando, generalmente todos pues robaban. Y nada más 3 personas, entre ellos mi hermano y uno de mis mejores amigos, no lo hacíamos. Y yo pues no tomaba parte de ninguno de los dos lados, ¿no? Y una vez mi hermano menor me dijo, ¿por qué nunca dijiste nada? Le dije, pues porque obviamente estaba en riesgo tu integridad, mi integridad y la integridad de mi amigo. Y me dijo, no, yo si hubiera sido tú, yo hubiera hablado. Y le digo, ¿qué valor tienes, brother? Mi hermano me estaba diciendo, va a haber situaciones que van a estar tu vida de por medio, pero habla, dilo, paga el precio casi. Y wow, o sea, me sacó de onda. ¿Por qué? Porque en su momento Dios hizo justicia y todos los se enteraron y todos. Mi hermano recibió su recompensa, mi amigo su recompensa, yo mi recompensa, y doy gracias a Dios por eso. Pero en su momento fue algo bien tremendo. Yo ahí pude ver la justicia de Dios. Sí, los caminos cruzados, en donde tienes que elegir. Sí. Sí, al final. Pero ellos van a recibir su merecido. No te cargues. No busques tu venganza, no la busques. No busques tu propia justicia. No creas que lo que tú anhelas en tu corazón
te va a hacer sentir feliz. No, deja que Dios te sane, te restaure, traiga a tu corazón paz, y en su momento, porque puede que Dios te utilice para consolar a los que te persiguieron. Y yo creo que lo hará, siempre utiliza para consolar a los demás. Es correcto. Entonces, la conclusión es, esto se alcanza y esto se obtiene en la presencia de Dios. No por conocimiento, no meramente porque seas ungido, no meramente porque tengas, una buena posición. Esto se alcanza y se obtiene en la habitación con Dios, en la presencia de Dios. Esto se obtiene a través de las Escrituras. Cuando tú meditas en las Escrituras, cuando tú lees lo que dicen las Escrituras, no cuando nada más meramente te la aprendes, no. Es importante aprenderla, memorizarla, pero es más importante hacerla viva. Amén. Y con eso pues finalizaríamos. Te agradezco, Adrián, tu participación, las palabras y el tiempo que estuviste aquí hablando con nosotros. Yo me llevo mucho, espero que también los que nos ven. Te doy las gracias y pues sería un programa más de Levántate y Resplandece.